Hello, good afternoon everybody. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Y me hablas español aquí. Ah, sí, por supuesto. Hay que volver a hacer esto. ¿Están listos? Pongan la musiquita. Hola a todos, sean muy bienvenidos a Más Allá del Estetoscopio, el podcast donde yo, el doctor Reniel Íñiguez, médico residente en Chicago, les contaré casos que han impactado mi formación. Hoy repasaremos qué es lo que pasa cuando hay un coágulo en los pulmones y por supuestísimo va a ser completamente en español. Sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Se trata de una paciente de 77 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, diabetes tipo 2, hipertensión, hiperlipidemia y estenosis espinal. Ingresó al hospital con falta de aire, causando hipoxemia del 85%. Provenía de un centro de rehabilitación donde estaba recibiendo fisioterapia después de haber tenido una laminectomía espinal hace un mes. Mientras trabajaba con la terapeuta, tuvo un episodio de síncope donde perdió la conciencia repentinamente por aproximadamente 10 segundos. Al despertar, su frecuencia respiratoria se elevó hasta 30 respiraciones por minuto y su oxigenación respirando aire ambiental era del 78%. Le administraron 6 litros de oxígeno, lo cual mejoró su saturación hasta 90%. Fue llevada al hospital donde yo estaba ejerciendo. Cuando llegó al hospital, la paciente presentaba taquicardia de hasta 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria elevada hasta 30 y una oxigenación del 88% con 6 litros de oxígeno. Notablemente, al intentar reducir el flujo de oxígeno, su saturación disminuía a 80%. Por lo tanto, le apoyamos con una cánula nasal de alto flujo. La paciente tenía hipotensión hasta 90/50. En cuanto a sus estudios, se destacó una elevación en su troponina hasta 500, un incremento en su BNP y nada más. Sí, el resto de sus estudios estaban normales, lo cual es un poco inusual en pacientes enfermos, pero no hay que buscarle 3 patas al gato. Fue ingresada a cuidados intensivos por hipoxemia. En cuanto a su examen físico, la paciente estaba respirando normal, apoyada con el alto flujo de oxígeno con un FiO2 de 50%. Tenía sobrepeso con un índice de masa corporal de 80. Al auscultar a sus pulmones, no se podía apreciar estertores ni sibilancias. Presentaba un ritmo cardíaco rápido pero regular y sin soplos. Ambas piernas estaban edematizadas. No tenía ningún déficit neurológico y estaba orientada en tiempo, lugar y persona. Abordando sus estudios, su radiografía de tórax no mostró hallazgos infecciosos ni fluido adicional. Notablemente, su ultrasonido dúplex venoso reveló nueva trombosis. Aún más preocupante fue su ecocardiograma que indicó una reducción en la fracción de eyección FEBI al 40% con evidencia de sobrecarga del ventrículo derecho. Tengo miedo. Ok, hagamos un resumen del caso. Estamos atendiendo a una paciente de 77 años con EPOC, hipertensión e hiperlipidemia, quien fue ingresada con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica en el contexto de una cirugía reciente realizada hace un mes. Su cuadro clínico es complicado por inestabilidad hemodinámica y una elevación en biomarcadores cardíacos con cambios ecográficos que indican una sobrecarga del ventrículo derecho con una reducción en su gasto cardíaco y la presencia de trombosis venoso profunda preocupándonos por un tromboembolismo pulmonar. Ok, muchísima información. ¿Dónde empezamos? Comencemos con la definición de un tromboembolismo pulmonar, o TEP por sus siglas en español. ¿Qué es? Se me olvidó otra vez. No, Juangas. Sabemos perfectamente qué es el TEP. El TEP hace referencia a la obstrucción de una o más arterias pulmonares causado por algún material que se origina en otra parte del cuerpo. La palabra émbolo se utiliza cuando algo se desprende y viaja por la circulación. Ese algo puede ser embolias de aire, líquido amniótico, grasa, material infectado, cemento ortopédico, tumores o lo más común y el enfoque de esta charla,
Trombo. Un trombo literalmente es un coágulo que se forma in situ. La mayoría de las embolias se forman en las venas profundas de las piernas, lo cual se conoce como trombosis venosa profunda, o TVP. Ok, repasemos ahora la fisiopatología. ¿Por qué se forman? Aquí lo primordial es entender la triada de Virchow, que describe 3 componentes que promueven la formación de trombos, incluyendo la hipercoagulabilidad, la estasis de sangre o cualquier alteración en el flujo sanguíneo y la lesión endotelial. Los 2 factores más significativos son la hipercoagulabilidad y alteraciones en el flujo sanguíneo. En relación a la hipercoagulabilidad, o también conocido como trombofilia, se asocia con diversas condiciones que pueden ser congénitas o adquiridas. Las condiciones genéticas más pertinentes incluyen la deficiencia de antitrombina, la resistencia a la proteína C activada, la deficiencia de proteína S, la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Mientras tanto, condiciones adquiridas incluyen, pero no se limitan a, la obesidad, el embarazo, inmovilización prolongada, el uso de terapia hormonal de reemplazo, cirugía, la colocación de catéteres y el uso de anticonceptivos. Por otro lado, alteraciones en el flujo sanguíneo incluyen aquellos pacientes sedentarios, pacientes postrados en cama o cualquier situación que resulta en inmovilidad. Además, otras condiciones que pueden contribuir a la hipercoagulabilidad incluyen enfermedades autoinmunes, destacando el síndrome antifosfolípido y el lupus. El cáncer también se conoce como un estado que puede provocar hipercoagulabilidad. Trazamos el viaje de un trombo que empieza en las venas profundas de las piernas. Cuando se desprende, se va hacia el corazón derecho, entrando desde la vena cava inferior hacia el ventrículo derecho. Aquí se puede quedar, pero por lo regular entra en la arteria pulmonar donde se va hacia el lecho de los pulmones. Algunos émbolos resuelven mediante la lisis entre horas o días, pero lo importante de esto es reconocer que el tamaño de la embolia determina las consecuencias. Por ejemplo, los émbolos muy grandes tienden a obstruir la arteria pulmonar principal, causando un émbolo en silla de montar con consecuencias cardiovasculares perjudiciales. En cambio, los émbolos de tamaño más pequeño bloquean las arterias periféricas y pueden provocar un infarto pulmonar que se manifiesta como hemorragia intraalveolar. La incidencia de infarto pulmonar es aproximadamente del 10% en los pacientes. Cuando los émbolos se alojan en la vasculatura pulmonar, causan obstrucción, lo cual afecta la relación ventilación-perfusión debido a que la ventilación alveolar sigue siendo constante mientras la perfusión capilar ha disminuido drásticamente. Y por esto se observa una incrementación en el espacio muerto, conllevando a la hipoxemia. La hipoxemia se ve aún más afectada con la liberación de serotonina, causando vasoespasmos que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar en aquellas áreas que no están obstruidas. Igual y sí, mediadores inflamatorios dañan el surfactante de los neumocitos, estimulando el impulso respiratorio, causando una disminución en el CO2 y una alcalosis respiratoria. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? El cuerpo tiene un exceso de CO2 e intenta, quemarlo, dándonos así la alcalosis respiratoria. Ahora bien, ¿cuáles cambios podemos esperar en el corazón? Recuerden que estamos hablando de una obstrucción mecánica, es decir, trombo en la vasculatura. Como consecuencia, se observa vasoconstricción hipoxémica resultando en un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Notablemente, la presión en la arteria pulmonar aumenta si los tromboembolismos obstruyen más del 30% del área transversal total del lecho arterial pulmonar. El aumento en la resistencia vascular pulmonar incrementa la poscarga, lo que dificulta el flujo de salida del ventrículo derecho, que provoca a su vez una dilatación del ventrículo derecho y un aplanamiento o curvatura del tabique interventricular en los casos más graves. Este desplazamiento del septo hacia el lado izquierdo se conoce como movimiento paradójico. La disminución del flujo de salida del ventrículo derecho y la dilatación concomitante reduce el llenado del ventrículo izquierdo, comprometiendo así el gasto cardíaco. Y todo lo de antes puede causar hipotensión sistémica e inestabilidad hemodinámica que puede provocar choque obstructivo.
La insuficiencia del ventrículo derecho debido a la sobrecarga aguda es la causa principal de muerte en TEP. Hallazgos indicando insuficiencia del ventrículo derecho e inestabilidad hemodinámica son indicativos de un alto riesgo de mortalidad temprana. En cuanto a la presentación, los síntomas de TEP varían bastante y no son nada específicos, lo cual hace difícil diagnosticarlo solo con el historial del paciente. Se espera que más del 70% de los casos presenten frecuencia respiratoria elevada y un 50% experimente disnea. Se prevé que 40% de los pacientes reportan dolor pleurítico, mientras que tos, taquicardia y hemóptesis se observan en el 23%, 30% y 8% de los pacientes respectivamente. Igual y sí, pacientes también suelen presentar con estertores, sibilancias y ortopnea. Cuando el trombo es lo suficientemente grande, puede causar síncope y en casos excepcionales genera el soplo de Gram-Still, un sonido sistólico que indica regurgitación pulmonar y se escucha en la región paraesternal izquierda. Notablemente, menos del 10% de los casos presentan con taquiarritmia y paro cardiorrespiratorio. Ahora bien, ¿cómo diagnosticarlo? El estándar de oro es la angiografía por tomografía computarizada o angioTAC, que evalúa la vasculatura en busca de la presencia de coágulos. Su sensibilidad es del 90%, mientras que su especificidad es del 95%. Su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son ambos superiores al 95%. A pesar de ser un estudio eficaz, el uso de contraste puede dañar a los riñones. Además, es costoso y en algunos hospitales puede ser difícil de obtener, limitando su accesibilidad. Para pacientes con insuficiencia renal, se prefiere la gammagrafía de ventilación-perfusión que usa radiofármacos para detectar anormalidades en el flujo pulmonar. Aunque su sensibilidad es del 98%, su especificidad es menor al 10%, aumentando hasta el 97% si la probabilidad preprueba es alta. A diferencia de indicar simplemente la presencia o ausencia de TEP, la gammagrafía informa probabilidades como alta, media y baja, lo que puede no ser óptimo para el diagnóstico. Además, el estudio puede verse afectado por una neumonía concomitante, por lo que se recomienda realizar una radiografía antes de llevar a cabo este estudio. Independientemente de la función renal y en un escenario ideal, todos los pacientes deberían someterse a una radiografía, electrocardiograma, gasometría y ecocardiografía para ayudarnos a tomar decisiones informadas. La radiografía revelará la presencia de efusiones pleurales, infiltrados o atelectasis. En casos afortunados, se podrá observar la joroba de Hampton, una opacidad en formación de cuña que indica un infarto pulmonar. Estas opacidades suelen aparecer en las áreas más distales de los pulmones y pueden causar dolor pleurítico al irritar a los nervios de la pleura. Aunque menos común, también es posible observar el signo de Westermarck, que se manifiesta cuando se identifica una zona distal al trombo con una perfusión reducida. Continuando con otros estudios, la mayoría de los electrocardiogramas en pacientes con TEP mostrarán taquicardia sinusal, pero se realizan principalmente para destacar síndrome coronario agudo y evaluar signos de sobrecarga ventricular. Por ejemplo, en ocasiones se puede observar un bloqueo completo de la rama derecha. Y no se puede hablar de TEP sin mencionar el hallazgo de S1Q3T3, que indica sobrecarga con la presencia de una onda S profunda en la derivación 1, una onda Q patológica en la derivación 3 y una inversión de la onda T en la derivación 3. A lo largo de mi poca experiencia, he diagnosticado numerosos casos de TEP y hasta ahora solo he observado un electrocardiograma con S1Q3T3. Ahora bien, la ecocardiografía se realiza para estratificar el riesgo del paciente e identificar la presencia de disfunción del ventrículo derecho.
En situaciones en las que no se puede realizar un estudio formal, se debe de hacer una ecografía en punto de atención ahí con el paciente usando una sonda móvil. Finalmente, la ecografía dúplex de los miembros inferiores se emplea para detectar la presencia de trombos en las venas profundas de las piernas. La presencia de un coágulo puede evidenciarse mediante la demostración de la compresibilidad deficiente de la vena o la reducción del flujo detectada por Doppler. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad ambas superiores al 95% para la detección de trombos. La presencia de TBP puede ayudar en el diagnóstico de TEP ya que es un factor de riesgo, pero su ausencia no descarta el TEP. Cambiando el tema un poco, otros estudios que podemos realizar para ayudarnos a establecer el diagnóstico de TEP incluyen la medición de troponina y el péptido natriurético cerebral o BNP. Sin embargo, la decisión de realizar estos estudios dependerá de la presentación del paciente y su riesgo asociado. Y con eso ya dicho, existen 3 clases de riesgo de TEP. 1. Alto riesgo o TEP masivo, el cual se define cuando hay paro cardíaco, choque obstructivo con o sin requerimiento de vasopresor o hipotensión sostenida por más de 15 minutos con una presión sistólica de 90 o menos. 2. Riesgo intermedio o TEP submasivo, que se evidencia con la sobrecarga o disfunción del ventrículo derecho sin hipotensión junto con la elevación de troponina o del BNP. Y por fin 3. Riesgo bajo, que son aquellos pacientes sin hipotensión y sobrecarga del ventrículo derecho. Empecemos con el primer escenario que involucra a un paciente de alto riesgo. Se debe realizar una ecocardiografía para evaluar la presencia de disfunción o sobrecarga ventricular. Si hay sobrecarga ventricular, se logra el diagnóstico de TEP y se puede proceder con un angioTAC si es posible. En caso de limitaciones de recursos o inestabilidad, se recomienda tratar al paciente como si tuviera TEP. En pacientes de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica, se sugiere el uso de ecografía dúplex para detectar la presencia de TBP, lo que también justifica la realización de un angioTAC o el manejo del caso como TEP. Cambiando el tema un poco, hay que abordar a pacientes estables. Aquí es donde por fin hablaremos de las herramientas clínicas y el dímero D. Para empezar, el dímero D es un producto de degradación de la fibrina, que es una proteína involucrada en la formación de coágulos sanguíneos. Cuando se produce la descomposición de un coágulo de fibrina, se liberan fragmentos de dímero D en la sangre. Su sensibilidad es súper alta, significando que es buena para identificar correctamente a las personas quienes tienen una enfermedad o condición. Debido a su pobre especificidad, se recomienda usar el dímero D cuando la probabilidad prueba es baja. Y con todo eso ya dicho, creo que es un buen momento para destacar varias herramientas clínicas relacionadas al TEP. Empezaré con los criterios de Wells. En general, la puntuación de Wells es una herramienta útil para la estratificación de riesgo en pacientes con sospecha de TEP y puede ayudar a determinar la necesidad de pruebas diagnósticas adicionales. Funciona así. Cada criterio tiene asignada una puntuación y la suma total de las puntuaciones ayuda a clasificar al paciente en una categoría de probabilidad. Aquí les van los criterios a continuación. 1. Signos clínicos de trombosis venosa profunda TBP en las extremidades inferiores. 2. Otros diagnósticos menos probables que el TEP. 3. Frecuencia cardíaca elevada. 4. Inmovilización reciente o cirugía. 5. Hemóptasis. 6. Antecedentes de tromboembolismo venoso. Y 7. Evaluación clínica que sugiere TEP más probable que otra explicación. Los invito a ver los criterios en mdcalc.com. Existe otra herramienta similar a la escala de Wells conocida como la puntuación de Ginebra, la cual también se utiliza para estratificar el riesgo de TEP. Varios estudios han demostrado que ambas escalas son igualmente efectivas para predecir el riesgo de TEP.
La utilidad de estas herramientas radica en su capacidad para ayudar en la toma de decisiones clínicas, especialmente en situaciones donde el cuadro clínico no presenta claros indicios de TEP. Notablemente, si el criterio de Wells asigna una probabilidad baja, se recomienda el uso del criterio de exclusión PERC, por sus siglas en inglés, o criterios de descarte de tromboembolismo pulmonar en español. Si un paciente cumple con los criterios de PERC, la probabilidad preprueba de tener una embolia pulmonar es menos del 15% y se puede optar por no realizar pruebas adicionales, evitando así pruebas innecesarias. Si el PERC no puede excluir TEP, entonces se recomienda obtener el dímero D. Si el dímero D sale positivo, se contempla obtener alguna imagen diagnóstica. Ahora bien, si el Wells le asigna una probabilidad intermedia, se recomienda obtener el dímero D. Un dímero D se considera positivo por encima de 500 en pacientes quienes tienen 50 años o menos. En pacientes mayor de 50, el dímero D se ajusta según la edad. Se multiplica la edad por 10 para darnos el umbral que determina qué nivel se considera positivo. Por ejemplo, nuestra paciente tiene 77 años, así que un dímero D por encima de 670 sería positivo. El punto de corte también se ajusta según la presentación del paciente. El estudio denominado YEARS estableció que si pacientes presentan con TBP, hemóptesis o si el TEP es el diagnóstico más probable, entonces se debe usar un corte positivo menos de 500 para el dímero D. Por otro lado, si el paciente no cumple con ninguno de los criterios anteriormente mencionados, entonces el corte positivo debe ser más de 1000. Notablemente, en pacientes con riesgo bajo o intermedio también se usa el PESI, que se traduce como índice de severidad de embolia pulmonar y se usa para evaluar la gravedad del TEP. El PESI le asigna puntos a varios parámetros para dividir TEP en 5 clases que asocian diferentes probabilidades de mortalidad. Y va más o menos así. Clase 1 y clase 2 conllevan la menor mortalidad, mientras que clase 3, 4 y 5 representan las categorías de alto riesgo. Existe el PESI simplificado, que es una versión con solo 2 categorías. 0 puntos conllevan una mortalidad en 30 días del 1%, mientras que 1 punto o más carga una mortalidad a 30 días del 10.9%. Abordando por fin el paciente estable con una probabilidad alta según el criterio de Wells, en vez de obtener un dímero D, se procede a obtener la imagen diagnóstica ya sea con angioTAC o gammagrafía. Con eso ya dicho, platiquemos del tratamiento, cuyo se estratifica según la gravedad y riesgo. Empezando con los pacientes de alto riesgo o TEP masivo, se puede considerar 2 terapias que tienen el objetivo de romper el coágulo: la trombolisis sistémica medicamentosa y la trombectomía. La trombosis sistémica medicamentosa utiliza RTPA, streptokinasa o urokinasa para disolver el coágulo. Estos medicamentos conllevan alto riesgo de complicación y por eso se reservan para los casos especiales. Según un estudio publicado en JAMA que investigó el uso de trombolisis, el número necesario para dañar, que representa el número de pacientes que necesitan recibir un tratamiento para que se produzca un efecto no deseado, era 18, con el efecto negativo siendo sangrado mayor. ¿Qué significado tiene todo esto? Bueno, por cada 18 pacientes que se trombolizan, uno sangra. Y por lo regular se anhela tener un NNT más alto. Si existen contraindicaciones a la trombolisis sistémica, se puede intentar administrar el medicamento fibrinolítico directamente al coágulo usando un catéter. Y eso nos lleva a las contraindicaciones absolutas, las cuales incluyen accidente cerebrovascular hemorrágico previo, accidente cerebrovascular isquémico dentro del año, sangrado exterior o interior activo de cualquier fuente, cirugía dentro de los 2 meses y tumores intracraneales. Si hay contraindicaciones absolutas y el caso de TEP es masivo, entonces se puede considerar la trombectomía. Y en breve, la trombectomía es un procedimiento en el cual se realiza la extracción del trombo mediante un catéter. Ahora bien, hablemos de la anticoagulación, que viene siendo el tratamiento global para todos pacientes con TEP independientemente de su riesgo.
Hay varios tipos de anticoagulantes para considerar y se clasifican principalmente en dos categorías: los anticoagulantes orales y los anticoagulantes parenterales. Anticoagulantes orales directos o DOAC incluyen medicamentos como Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, casi todo lo que termina en van. La segunda opción de los anticoagulantes orales viene siendo warfarina, que se ha utilizado durante mucho tiempo. Requiere una monitorización más frecuente y muchos ajustes de dosis. Es un poco imprevisible y por esas razones se prefiere el uso de DOACs cuando se puede. En cuanto a los anticoagulantes parenterales, tenemos a heparina no fraccionada, que se administra por vía intravenosa. Y luego tenemos a heparinas de bajo peso molecular. Ejemplos incluyen enoxaparina, que se administra por vía subcutánea y generalmente no requieren monitorización rutinaria. Y por fin tenemos fondaparinux, que se administra por vía subcutánea y es una opción para pacientes que no pueden recibir heparina. Aquí les van varias consideraciones. Para empezar, la duración de terapia depende. Tenemos que considerar el tratamiento primario, que es el medicamento que se requiere actualmente para tratar el coágulo que el paciente tiene. En el caso de coágulos inducidos, se sugiere un tratamiento con anticoagulante durante 3 a 6 meses. Luego, se considera la prevención secundaria, que viene siendo la decisión de continuar con el anticoagulante por otro plazo de tiempo para prevenir otro TEP. Mientras tanto, un coágulo no inducido requiere terapia durante al menos 3 meses o más con el objetivo de identificar la condición subyacente. Algunos pacientes nunca dejan de necesitarlo y lo toman por vida. La duración de la prevención secundaria requiere estratificar el riesgo aún más del paciente, tomando en cuenta la razón por qué se formó el coágulo en primer lugar. Ajaja, tenemos un criterio de DASH que nos puede ayudar a obtener más información sobre el riesgo de TVP recurrentes. No repasaré esos criterios porque están un poco fuera del ámbito de esta charla y ya es muy largo este episodio, pero lo pueden encontrar en mdcalc.com. Y continuamos. En pacientes quienes no pueden ser trombolizados ni tomar anticoagulantes, se puede colocar un filtro en la vena cava inferior para prevenir embolias. Sí, quería mencionar algo más sobre los DOACs. Casi todos pacientes y médicos prefieren los DOACs porque el monitoreo es más fácil que la warfarina, que requiere rastrear el INR. Anteriormente se creía que los pacientes obesos podrían enfrentar desafíos en la dosificación efectiva de los DOACs debido a la falta de información sobre la dosis adecuada en personas con sobrepeso. Sin embargo, las directrices de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ahora respaldan el uso de DOACs independientemente del índice de masa corporal del paciente. Y ya casi es todo. Bueno, no, hay una cosa más. Se administra anticoagulantes parenterales cuando se contempla la posibilidad de que el paciente deba someterse a un procedimiento invasivo, ya que sus efectos puedan revertirse de manera rápida. Ok, vámonos al final del caso. Sí. Volviendo a nuestra paciente, su TEP se clasificó como masivo de alto riesgo debido a su hipotensión sostenida y sobrecarga del ventrículo derecho. Se le realizó una angioTAC que mostró un coágulo en la silla de montar. El equipo de respuesta a la embolia pulmonar, un grupo multidisciplinario de médicos encargados de evaluar casos de TEP y movilizar terapias avanzadas, fue consultado. Claro que sí, esto fue muy peligroso y muy espantoso para mí. Pero bueno, recomendaron una trombectomía mecánica. Sin embargo, la paciente optó por no seguir con el procedimiento, eligiendo en su lugar la anticoagulación con un DOAC. Esta decisión fue muy sorprendente para mí y había varios intentos para convencerla, pero nada funcionó. Al fin nos pidió con todo el respeto del mundo no ser sometida a la trombectomía. No, eso no. ¿Cómo me puedes pedir algo así?
No se crean, no se crean. Obvio que respetamos su decisión. Cada procedimiento carga un riesgo y es muy fácil olvidarnos ponernos en el lugar del paciente. Y bueno, trabajamos juntos para establecer un plan y eventualmente le dimos de alta con un DOAC. Programamos una cita de seguimiento en 2 semanas y actualmente se encuentra bien. Este caso me recordó de la importancia de comprender las decisiones de los pacientes y respetar sus preferencias, incluso cuando difieren de las recomendaciones médicas estándar. Y con eso concluimos a este episodio. Gracias por apoyarme y feliz año nuevo a todos. Ya por fin llegamos al 2024. ¡Wow! Y les prometo muchos episodios más. ¡Hasta la próxima!